Arrancamos el consultorio de bolsa, estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio, vamos a analizar el mercado a partir de ahora, vamos a echar un vistazo a los protagonistas de la jornada y sobre todo vamos a resolver dudas que ustedes nos quieran plantear. De la mano de Javier Echeverry, analista y trader profesional. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Bien hallado. Bueno, es una jornada en la que hemos visto en Estados Unidos ciertas dudas, tono negativo. Es cierto que arrancaba la jornada bastante peor de lo que ahora mismo muestran los principales índices al otro lado del Atlántico, porque tenemos caídas del entorno del medio punto porcentual. En Europa bastante indefinición, foco hoy puesto en Alemania, con algún susto político que denota ya cierta debilidad de entrada del nuevo gobierno de coalición. Pero al margen de esto, ¿qué está vigilando en los índices, especialmente ahora, Javier? Sobre todo, ¿qué está teniendo en cuenta? Bueno, principalmente llevamos 2 días de un movimiento absolutamente espectacular en el crudo. Hemos visto esa caída tan fuerte que tuvo el crudo y siempre os digo lo mismo. Vigilad los tres índices principales del crudo, el West Texas, el Brent y el Murban. Cada uno representa una región distinta y cada uno tiene una fluctuación distinta y nos marca oferta y demanda de cada una de esas zonas. Si nos fijamos, ayer ha caído, el crudo que más cayó fue el West Texas, después el Brent y después el Murban. Hoy tenemos una remontada del West Texas del 4,25, que es una barbaridad. Tenemos el Brent nada más y nada menos que en el 4 y el Murban, que fue el que menos cayó, es el que más remonta, 4,55. Por tanto, vemos de esta manera, y es algo en lo que yo siempre os hago hincapié y que debéis, todos aquellos traders que queráis conocer un poco la oferta y la demanda real, debéis prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque, como digo, en el West Texas nos marca la oferta y la demanda en Estados Unidos. Vemos un poco esas tensiones que hay por parte de la administración Trump, esa inseguridad, esa pelea constante entre Donald Trump y Jerome Powell. Estamos esperando a ver qué es lo que se decide finalmente, pero evidentemente, bueno, pues lógicamente la pugna entre ambos no gusta al mercado y no gusta además que sea algo que puede de algún modo desautorizar la independencia de la Reserva Federal sobre el poder político, que al final es el mandato supremo de cualquier banco central, el tener la independencia necesaria para proteger tanto la divisa como, en el caso de Estados Unidos, que no en Europa, el empleo. ¿Qué sucede? Pues evidentemente todo esto genera mayor duda y genera mayor incertidumbre, y eso pues nos está mostrando unas fluctuaciones dentro del West Texas mucho más grandes. Cuando vamos a ver el Brent, también hay fluctuaciones muy potentes, muy importantes, pero un poquito más contenidas. Lógicamente, la pugna, en este caso en Europa, no solamente es a nivel político, sino es a nivel operativo. Hemos visto además técnicamente los desastres que estamos sufriendo en Europa, sur de Francia, España y Portugal, con ese apagón que acabamos de vivir hace nada, y evidentemente, bueno, pues esto nos muestra claramente como un detalle más de todas las ineficiencias de Europa como zona económica importante, y tiene una fluctuación menor que Estados Unidos, pero también muy alta. ¿Qué sucede en el Murban? Pues el Murban representa básicamente Oriente y Asia. Tanto Oriente Próximo como Medio como Lejano, dentro de este crudo se ven representados, así como la oferta y la demanda de Asia. Y justamente vemos que es el que menos cayó ayer, por tanto menos inestabilidad, y más sube hoy, por tanto mayor confianza. Estos tres índices que siempre os digo que tenéis que tener pendientes, y lo explico de esta manera un poco larga, pero aquel que no me haya escuchado antes quizá le va a venir muy bien. Podemos ver un poco cómo están las distintas zonas geográficas en cuanto a confianza del consumidor y sobre todo a esa oferta y demanda escondida que nosotros no podemos ver, pero que sí tenemos estas señales que nos marcan un poco qué es lo que están haciendo las grandes empresas en cuanto a oferta y demanda. Venga, vamos a ir con valores concretos. Mapfre va a ser el primer título que vamos a analizar esta tarde. Voy a aprovechar también para recordarle a las personas que nos están siguiendo las formas que tienen para participar con nosotros, que son varias. Por ejemplo, pueden aprovechar y escribirnos a la siguiente dirección de correo electrónico, que es oyentes@capitalradio.es. El número de teléfono que tenemos a su disposición
Es el 91 283 33 33. A través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687 050 600. Vamos primero esta tarde con un correo electrónico de Marcos de Madrid que nos pregunta sobre Mapfre. La tiene en cartera, no nos da el nivel exacto, pero nos pregunta a qué más se puede aspirar con Mapfre. Hoy de nuevo, por cierto, la aseguradora junto con Telefónica han sido de las mejores del IBEX. Ha repuntado Mapfre hoy un 1,80% y cierra a 3,27%. ¿Qué potencial añadido le ve a Mapfre? Pues correctísimo, 3,276, cierre altísimo. Lo hemos comentado en muchos consultorios. Las aseguradoras, ante la incertidumbre, ante la volatilidad, ante los cantos de recesión, suelen funcionar bastante bien. Mapfre estaba bastante abajo a principios de año, en concreto en diciembre del 24 la veíamos muy bajita, por debajo de niveles quizá esperados, y por tanto ha tenido una subida muy alta que ha llegado en este momento pues nada más y nada menos que a un 36 y pico por ciento de crecimiento. Esto hace que claramente haya sido muy buena opción. ¿Cuánto más puede subir? Pues no lo sé, porque no soy futurólogo, pero sí que sé que probablemente esta subida tan clara que vamos a marcar para todos aquellos que nos estén viendo desde el canal de YouTube tenga un recorte en cuanto empiece a recortar. Recordemos que ayer el IBEX alcanzó máximos históricos, como si fuera maravillosamente bien en España todo. Bien, pues Mapfre está dentro de esa corriente, ¿no? Dentro del IBEX y dentro de ese movimiento de empresas españolas. Bueno, pues sigue subiendo. De momento, ¿qué tenemos que hacer? Protegernos, mantener el capital, que es el deber de todo trader, mantener su capital y, por supuesto, proteger las ganancias. ¿Hasta dónde? Bueno, tiene sentido buscar por debajo de ese 309, buscar una zona de protección, dependiendo del punto donde haya entrado y dependiendo sobre todo del objetivo. Siempre hablamos de estrategia y de objetivos cumplidos. Una vez que se cumpla nuestro objetivo dentro de nuestra estrategia, entonces vamos ajustando esto porque ya lo tenemos todo hecho. Venga, vamos con más cuestiones. Vamos, si le parece, a escuchar esta duda que nos ha dejado uno de nuestros seguidores a través de WhatsApp con esta nota de audio. Hola, buenas tardes. Llamo desde Bilbao y quisiera preguntar por las acciones de Repsol y de IAG que le parecen para entrar. Gracias. Está pensando esta oyente de Bilbao en tomar posiciones en estos dos valores. El primero, Repsol, la petrolera. Pues Repsol ayer tenía un comportamiento bastante majo para la situación en la que nos encontramos, y es que la oferta y la demanda, como decíamos, en cuanto al crudo, se comporta de un modo bastante errático por la desconfianza que hay a nivel global en la situación económica actual y en los posibles riesgos de recesión. Además, hemos sabido que la OPEP ha aumentado sus cuotas de producción y, por tanto, vemos cómo ayer ese aumento de cuotas de producción se lo ha tomado muy bien Repsol, hoy todavía mejor, y nos encontramos con una fluctuación que anteayer nos dio nada más y nada menos que un movimiento de un 4,20%, y desde ayer hasta la fluctuación máxima de hoy encontramos un 3,69. Ha cerrado en concreto a 10,98 con una subida del 1,24 sobre el cierre de ayer. Bueno, en principio a mí no me parece la mejor opción. Habrá que ver un poco qué es lo que hace. Primero, que se apoye en la zona de resistencia que tenemos claramente marcada en cuanto a aproximadamente a los, vamos a decir, 10,68 aproximadamente, y a partir de ahí, si hace un throwback, si rebota y sigue hacia adelante, podríamos, teniendo en cuenta estos tres índices de los que hablamos, West Texas, Brent y Murban, tomar decisiones. Pero está muy delicado y los riesgos de recesión son importantes. La pugna entre Powell y Trump también lo es, y la confianza global sobre la oferta y la demanda no es del todo buena. Así es que cuidado con Repsol. IAG, que también estaba pensando en una posición compradora en la aerolínea. Pues IAG ha subido muchísimo y ha tenido una remontada absolutamente espectacular que nos lleva desde el 25 de abril, pues nada más y nada menos que a verla hoy en un 34%. ¿El título es bueno? No, el título es un chicharro de cuidado, pero está tan bajo que lógicamente se ha movido muy bien. Por tanto, ahora mismo vemos
esta zona que ha superado en concreto de los 3,04 aproximadamente, por encima de esa media de 200, bien. Crudo más barato, bien. Riesgos de recesión, bajan todavía más el crudo, bien para la compañía. Ahora, vamos a esperar que confirme, que rebote un poco toda esa zona y que de nuevo se aposente sobre la media de 200, porque se encuentra ahora mismo en una zona de resistencia en los 3,31. A partir de aquí tendría que romper muy por encima de esos 3,62 para que yo me fije en IG. Venga, vamos a ir ahora con un correo electrónico que nos plantea otro de nuestros oyentes, es Fernando, desde Aranjuez, nos escribe. Quiere preguntarle acerca de dos compañías, en ambos casos para tomar posiciones. El primero es Halo Theme. Es una compañía en el Nasdaq, el ticker es HALO, Halo. Una compañía biotecnológica estadounidense. No sé si tiene a mano el gráfico. Está pensando en una posición compradora. A mano está, justamente en pantalla, para aquellos que estén siguiéndonos desde el canal de YouTube, van a poderlo ver justamente cómo ha rebotado en la media de 200 en los 55,45, cotizando en este momento en 59,65, a 3,43 horas de cierre de mercado estadounidense. Siguen moviéndose con tranquilidad. En principio, posición compradora, ¿por qué no? En la zona de la media de 200, en 56,48 aproximadamente. Marcamos esa zona de soporte como zona importante, zona que ha respetado en distintos momentos, tanto en resistencia como en soporte. ¿Y por qué no? Biotecnología no me disgusta nada en Estados Unidos. Lo único que me preocupa es que es un sector donde Trump no ha metido el dedo, y antes o después lo hará, y por tanto empezaba ya con farmacéuticas, pero con biotecnología todavía no ha tocado mucho. Farmacéuticas en cuanto a aranceles, por tanto parece que su mirada empieza a tirar para allá. Cuidado, puede ser interesante, pero con cuidado. Y la otra compañía que no he llegado a dar el nombre es MedPrace Holding. Cotiza en el Nasdaq y el ticker es M de Madrid, E de España, D de Dinamarca, P de Pamplona. Es el segundo de los valores por los que nos pregunta este oyente, MedPace Holding. Bueno, un título con un comportamiento bastante alcista de manera histórica y que se ha visto un poco truncado a partir de julio del 24. Desde ahí nos encontramos con una caída importante que hace que desde máximos haya llegado a caer un 45%, ha recuperado y se ha quedado en un 35,50%. ¿Está en una zona buena para buscar posibilidades? Sí, no está en mala zona. Tengamos en cuenta de que llevamos casi un año de tendencia bajista y es una tendencia que ya no es un impulso, y por tanto las tendencias en los títulos se dan por circunstancias concretas. No caen los títulos porque sí, caen por una mala gestión, caen por una mala prensa, caen porque el mercado cambia, caen porque hay competidores que son más eficientes, siempre caen por algo. Por tanto, cuando vemos un título que ya cae durante un año, ¿podemos buscarle opciones alcistas? Por supuesto que sí, pero si vemos una tendencia marcada tanto alcista como bajista, pensemos en primer término que estamos en el siglo XXI y podemos operar en ambos sentidos. Hay cientos de derivados con los que podemos trabajar, opciones, CFDs, hay cientos de posibilidades con las que podemos trabajar tanto al alza como a la baja. Así es que pensemos, ¿qué nos interesa más con una tendencia bajista o alcista? ¿Ir en contra de la tendencia o a favor? En este caso, no digo que se tenga que operar de manera bajista en un título que históricamente ha sido bastante alcista, sino que tengamos en cuenta que es bastante probable que la tendencia bajista continúe si no hay ningún dato fundamental que conozcamos que nos dé a entender que efectivamente es un título que va a levantar un poco y que va a romper esa zona bajista tan importante. Venga, vamos con dudas que nos plantean algunos seguidores del canal de YouTube de Capital Radio. Estamos ahora mismo retransmitiendo en directo el consultorio. Ahí pueden ver los gráficos quienes lo deseen. Dani, por ejemplo, nos pregunta cómo ve a Apple y a PepsiCo, mercado estadounidense. Vamos a comenzar por la compañía tecnológica, un gigante como Apple.
Vamos con Apple, pues lo vemos bien dentro de la vorágine que está sufriendo. Hay muchísimas cosas que afectan a Apple en este momento. El tema arancelario está dándole muy duro y se aprecia claramente en el gráfico cómo esta guerra arancelaria que ha iniciado Trump ha marcado una caída muy importante. Se ve claramente dentro del gráfico y se ve una caída que supuso para Apple nada más y nada menos pues que un 24,25%. Bueno, de momento recuperando un poco esa zona, intentando volver a los precios anteriores. No lo consigue y se queda en los 199,90, 85 en este momento, como digo, a 3,40 horas de cerrar mercado americano. Pero no es un título que me disguste, hay que estar muy pendiente. Fijaos que tenemos zona de confluencia ya por agosto del 23, zona de confluencia en diciembre del 23, zona de confluencia de nuevo el 5 de agosto del 24. Todas esas zonas de confluencia de precios, que es el punto en el que se encuentra ahora mismo Apple, nos pillan utilizando esa zona de confluencia como soporte. Esto es muy interesante para poder hacer una estrategia de 3-1, 3 de rentabilidad por 1 de riesgo, puesto que el stop se podría situar muy cerquita por debajo de ese stop. Por supuesto, hablamos de un trabajo intradiario hasta que acabe la semana aproximadamente, es decir, a muy cortito plazo, podría ser muy interesante. Para comprar y dejarla correr, tiene el riesgo de que esta afecta por muchísimas cuestiones que no vamos a conocer hasta que no sucedan. ¿Esto significa que es un mal título para tenerlo en cartera? Apple nunca ha sido un mal título para tenerlo en cartera, ni lo será, probablemente durante bastante tiempo. Pero lo cierto es que es bastante difícil inteligir qué puede suceder de aquí a 8 meses vista, porque el mandato de Trump puede ser cualquier cosa. La otra compañera, PepsiCo, también del mercado estadounidense, no nos decía si era para comprar o no, simplemente cómo las ve a las dos, a Apple, de la que haya dado su visión, y la segunda, PepsiCo. Pues PepsiCo es una compañía que a mí me gustaba mucho, pero cayó en el infortunio más absoluto desde los 196,88 que nos marcaba allá por mayo del 23, pues hasta nada más y nada menos que los 130,81, nivel más bajo desde hace mucho tiempo, un 33%. No visitaba esos niveles nada más y nada menos que desde febrero del 21. Lo que digo, siglo XXI, podemos operar al alza y a la baja. El corte de PepsiCo, extremadamente bajista, muy mal. Gestión, no lo sé, pero lo cierto es que no le gusta a los inversionistas lo que está haciendo ahora mismo la compañía, y por tanto los traders vemos ese movimiento bajista y tenemos que reaccionar al respecto. Siempre lo digo, no nos enamoremos de una compañía. Fijémonos en los gráficos, fijémonos en la acción del precio, establezcamos nuestra estrategia y actuemos en consecuencia. Aina, vamos a mirar a la compañía española, regresamos al mercado nacional para responder a Xavier, que nos pide un stop de beneficio para la compañía. Dice que ha subido mucho con dividendo incluido. Tratable Aena en 233,20, máximo histórico que alcanza hoy. Y un stop de beneficio, su primera zona de soporte ahora mismo estaría en los 220,40. Esa es la primera zona. El stop de beneficio tiene que considerar él cuál considera oportuno, pero ese es el primer soporte donde probablemente, si corrige, y es bastante probable que lo haga porque la dilatación actual es muy amplia, por tanto es bastante probable, hasta esos 220,40 aproximadamente es una donde es muy probable que lo veamos, ¿vale? Por tanto, que tome las decisiones correctas. Yo tampoco le puedo decir cuándo abrir y cuándo cerrar una operación, eso depende de cada uno de los oyentes. Venga, vamos a echar un vistazo a una compañía del mercado continuo, San José. La compañía del sector inmobiliario. Pregunta Javier, ¿qué objetivo le ve a esta compañía, a San José? No sé si le aparece el gráfico. Grupo Empresarial José, aquí la tenemos en pantalla. Pues tenemos una superación de un máximo relativo en 5,95
Vemos este 6,24 que no me disgusta, pero necesita tomar de nuevo esa zona de soporte. Déjame que vea un poco dónde tiene la coincidencia. A ver dónde podemos buscarle. Aquí estaría aproximadamente la zona de soporte en los 5,94 que marcamos. Si es que me deja 5,92, 5,94 aproximadamente. Esa zona me gustaría ver un throwback. Pensándose en entrar, que confirme primero esa subida, porque la subida ha sido demasiado vertical como para no esperar que tenga una corrección similar. Lo que suele subir muy rápido suele corregir muy rápido también, y por tanto esperemos que se afiance. No es una subida importante desde principios de abril, desde el 7 de abril, y nada más y nada menos que se ha levantado aproximadamente en un 31%, teniendo en cuenta los precios de hoy. Por eso digo que no es una subida puntual. Hay algo que están haciendo bien, que los inversores han visto, y por tanto los traders estamos aprovechando para ver el mercado con estos precios. Lógicamente, ¿qué tenemos que hacer? Pues reaccionar, como siempre digo, a la acción del precio, dependiendo de lo que haga. Por tanto, vamos a esperar a que esta superación de zona de congestión, de confluencia de precios, se confirme con una pequeña corrección para que pueda continuar subiendo en una figura de... Vamos a escuchar un mensaje de uno de nuestros oyentes y comentamos. Vamos a ver qué valor es el que plantea o valores. Hola, muy buenas tardes y felicidades por el programa. Soy Miguel Ángel y llamo desde un pueblo de Valencia, desde Mislata. Bueno, una sola pregunta para el análisis, un solo valor. Clínica Baviera, porque me está yendo muy bien. Pago un dividendo de 1,57, quiero recordar, ahora en junio. Y entonces que me diga hasta dónde puede ahora llegar, según su criterio. Vale, pues lo dicho, enhorabuena por el programa y os escucho por la radio. Clínica Baviera, que le está yendo muy bien con la posición que tiene nuestro oyente en esta compañía. Pues comportamiento magnífico por parte de Clínica Baviera, de esos títulos que nos gusta ver a los analistas y que vemos como desde los 25 euros ha seguido subiendo y lo hace además con pequeñas correcciones, como cabe esperar, siempre por encima de la media de 200 desde, pues te voy a decir, desde el junio del 23 se ha mantenido por encima de la media de 200, exceptuando una pequeña corrección que tuvo en concreto en la jornada del 7 de abril del 25. Quitando esa jornada y que luego tuvo la vuelta, ha vuelto a esa escalada. Hoy corrige un poquito, es probable que incluso corrija un poquito más hasta los 36,1 aproximadamente, y a partir de ahí es probable que revisite de nuevo máximos históricos en 39,5, porque como digo, la tendencia alcista es muy interesante. Siempre lo decimos, hagamos caso a la tendencia. Los americanos dicen, the trend is your friend. Pues hagámosles caso. The trend is your friend, y tenemos que seguirla tal y como nos dicen. Es tu amiga, así es que de momento vigilemos esa zona de 36,1, pero desde luego muy buena opción Clínica Baviera. Pues así nos quedamos con esta visión, con este análisis para esta compañía en concreto. Javier Echeverri, analista y trader profesional. Gracias, muy buenas tardes. Hasta la próxima. Gracias a vosotros siempre. Un abrazo a ti y a toda la audiencia.